Muy buenas tardes, soy la doctora Julia Angelina Sainz Frías. En este momento venimos a platicar sobre los factores de riesgo en el cáncer de pulmón, lo cual es de suma importancia para la detección de los pacientes con esta patología. Pues bueno, inicialmente sabemos que los factores de riesgo para padecer esta enfermedad pues son multifactoriales. Principalmente sabemos que el tabaco ha sido una de las situaciones que más se han estudiado y donde se tiene más impacto en esta enfermedad, pero realmente no hay que estigmatizar al paciente, ya que en el momento actual más del 30% de los pacientes con cáncer de pulmón, incluso en etapas avanzadas, no son secundarias al tabaquismo. Y eso pues es una situación que tenemos que prever y tomar en cuenta. Desde el punto de vista de asociaciones internacionales, en este caso la Asociación Internacional para la Investigación en Cáncer, la clasificación 1 es para aquellos pacientes o para aquellos carcinógenos propiamente que tienen mayor impacto en el desarrollo de cáncer en el humano. Y aquí se encuentra establecido algunos de los factores de riesgo para padecer cáncer de pulmón, como el tabaco principalmente, y los derivados como son, en este caso, el alquitrán, el asbesto, el arsénico, y también tenemos otros factores como el gas radón y el cadmio. Es importante comentar que nuestra población rural principalmente aún se sigue cocinando con humo de leña, por lo cual las mujeres principalmente en el área rural tienen un factor de riesgo muy alto de padecer esta enfermedad y sus síntomas son inespecíficos y generalmente en etapas tardías. Es importante que tomamos en cuenta que estos pacientes o estas pacientes que se desarrollan o que han estado en contacto con humo de leña por mucho tiempo pueden padecer esta enfermedad. Con respecto al tabaquismo, sabemos que se han hecho campañas de control desde el convenio de Marco, ¿verdad? Que es un convenio que se realizó a nivel mundial y que está enfocado prácticamente al control del tabaco. A raíz de estas medidas o situaciones de control público, México fue el primer país en América Latina que tuvo contacto con los convenios de Marco y se realizaron políticas públicas para poder controlar el humo del tabaco. Actualmente esto ha impactado definitivamente en la incidencia del cáncer de pulmón, pero todavía tenemos mucho que hacer al respecto. Los pacientes pueden tener otros factores de riesgo ambiental, que esto pues lo estamos viendo cada vez con más frecuencia, como el contacto con la polución, con el arsénico, con el asbesto, el gas radón, que generalmente no lo tenemos muy consciente, ¿verdad?, para control, pero es una situación que pues prácticamente se deriva del uranio que se encuentra en la Tierra. La desintegración del uranio va a producir gas radón, entonces cualquier vivienda que tenga grietas o que tenga sótanos, que tenga situaciones donde no haya ventilación, puede tener altos porcentajes de gas radón. Aquí en Monterrey hicimos un estudio junto con el doctor Cureño de neumología, en donde se hizo una valoración a través de medición de los niveles de radón en las casas de pacientes con cáncer de pulmón, y definitivamente sí se encontraron niveles muy altos del mismo. Definitivamente amerita que se hagan medidas de control o salud pública o políticas de salud pública para el control de este gas. Respecto a la situación ambiental, pues sabemos de antemano que también, como lo comenté, cuando hay más de un factor, en este caso el tabaquismo, aunado a la polución y a la aspiración de las situaciones ambientales,
o de la biomasa, sabemos que tienen mayor riesgo los pacientes de tener esta enfermedad. Una situación sumamente importante es los pacientes que tienen contacto con fumadores activos. Los pacientes con tabaquismo de segunda mano, que llamamos, tienen un alto porcentaje, sobre todo mujeres, esposas de fumadores activos. Es muy importante la situación de ser un factor de riesgo altamente importante y actualmente lo estamos viendo. Entonces, desde el punto de vista del médico de primer contacto, es sumamente importante que podamos tener en cuenta que siempre hay que valorar a la familia del fumador de manera global. Primero, el paciente que es el fumador activo y también las personas que están en contacto con ese fumador activo, ya que muchas veces el padecimiento de cáncer de pulmón se ve de primera instancia en la persona que vive con el paciente y no propiamente en el fumador activo. Actualmente es una situación que pues, nos preocupa bastante y que va al alza, desafortunadamente. Otra situación que también es importante de tomar en cuenta y que actualmente en México es un problema de salud pública es la tuberculosis. La tuberculosis actualmente pues ha nuevamente aumentado su incidencia. Entonces tenemos que tener en cuenta que los pacientes con problemas inflamatorios, ya sea como en este caso la tuberculosis y posteriormente otras enfermedades virales como incluso el COVID-19 que recientemente estuvimos padeciendo con la pandemia, estos pacientes que tienen problemas inflamatorios crónicos en un momento dado pudieran tener una mayor susceptibilidad de tener cáncer de pulmón. También los pacientes con problemas pulmonares crónicos como la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, los pacientes con asma bronquial y con patologías de tipo inflamatorio pulmonar pueden tener mayor susceptibilidad o ser más sensibles al padecimiento del cáncer de pulmón. Existe susceptibilidad genética que puede hacer que los pacientes, al estar en contacto con estas situaciones o factores ambientales y el tabaquismo, puedan desarrollar con mayor facilidad una enfermedad de este tipo. Estos factores genéticos generalmente están asociados con cáncer hereditario. Pueden ser determinadas asociaciones moleculares o genéticas que pueden hacer al paciente más susceptible, como ya lo comenté, a tener este padecimiento o algún otro padecimiento de cáncer. Es importante que los pacientes que tengan enfermedades crónicas, ya sea diabetes también o que tengamos el antecedente de cáncer hereditario en la familia, tengan un seguimiento más estrecho en el área de primer contacto para determinar en caso de una posibilidad de tener una neoplasia, puedan ser tomadas a tiempo.